vamos a saber completar. Nuestra abogada Alejandra Mercado. ¡Bravísimo! Y se apersona aquí en nuestro programa para hablar casos particulares que tuvo que solucionar y resolver en la calle. Sí, pues. Fuimos a la calle, fuimos a Maipú. Mira, Mish. Nuestra abogada comparte con nosotros todas las semanas, pero un poco para resolver estos problemas que uno, esas dudas como legales, inquietudes que uno tiene, que pucha, que cuesta de repente ir y pagarle a un abogado para solo hacer una consulta. Sí. Así que ella sale a la calle, resuelve las dudas, trae hartas consultas que vamos a comentar a continuación. ¿Estuviste en Maipú? En la plaza de Maipú, donde la gente fue muy cariñosa y tratamos de solucionar o de contestar mejor varias preguntas, así que espero que a la gente le haya servido. Bueno, no solo le sirve a esa persona en particular, sino a todos aquellos que tienen algún problema similar, así que vamos a prestar atención a la siguiente nota. Estoy como más chica que tú. La asesoría jurídica con la abogada Alejandra Mercado. Hola, en la asesoría jurídica de hoy nos trasladamos a la plaza de Maipú. Vamos a ver cómo nos va. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si yo me tuerzo el pie en la calle, ¿quién responde por eso? Hola, sabéis que tengo una consulta. Mi polola chocó y el semáforo estaba malo. ¿Quién responde sobre eso? Hola, mi nombre es Cindy. Quería preguntar si el pase escolar rige en los buses interurbanos. Reajuste en compensación económica. Me llamo Ana Villanueva y quiero saber, le saqué pensión alimenticia al final con el divorcio de mi marido. Entonces quiero saber, porque a mí la jueza le dio la orden que una vez al año tenía que poner el IPC y no lo ha hecho hasta aquí. Llevo más de 2 años ya casi, se puede decir. Entonces quiero saber qué paso va a seguir y si en caso que él falleciera, ¿a dónde cobrar el resto de la deuda? ¿Y a quién? Doña Ana, lo que se fijó a raíz del divorcio es una compensación económica, no es una pensión alimenticia. Es una suma de dinero por el perjuicio que usted tuvo de no trabajar o de no generar su propio ingreso durante el matrimonio. Si el tribunal estableció que esta compensación económica se pagaba en cuotas y se reajustaba según el IPC, es usted la que tiene que acercarse al tribunal para exigir que se calcule el IPC, que se reajuste la cuota. Se va a reajustar de todo el tiempo pasado, no hay problema de que usted no lo haya hecho antes. En el fondo se va a calcular el primer año, se va a calcular el segundo año y así la cantidad de tiempo que haya pasado. Y respecto de que si su ex marido fallece, la compensación económica es una deuda que él tiene con usted. Por lo tanto, usted va a poder exigir que esa deuda se pague con la herencia de su ex marido. ¿Son heredables las deudas? Hola, mi nombre es Cristian. Quisiera saber si las deudas de mi papá se transfieren a nosotros los hijos cuando él se muere. Cristian, si tu papá tiene deudas y fallece con estas deudas, la herencia las incluye. La herencia de una persona incluye tanto los bienes que tenga esta persona como las deudas. Y lo que reciben los herederos es una resta de los bienes menos las deudas y lo que sobra. Por lo tanto, efectivamente, se van a pagar las deudas y te vas a quedar tú y tu hermano con lo que sobre después de pagar las deudas. Si las deudas son muchas y son más que los bienes que tiene tu papá, tú tienes la opción con tu hermano de repudiar la herencia. ¿Qué significa esto? Decir, ¿sabes qué? Como estas deudas son tan altas y si yo recibo la herencia, lo tengo que pagar con mi plata, entonces no quiero recibir esta herencia y que los acreedores se paguen con lo que alcance y tú no tienes ningún problema. Documentación falsa. Hola, mi nombre es Pamela Tapia y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué podría hacer en el caso de que una persona presente documentación falsa para la pensión de alimentos? La asesoría jurídica con la abogada Alejandra Mercado. Bueno, algunas dudas que se contestaron allí acerca de compensaciones económicas, acerca de las herencias también, que nos sorprendió, pero ya luego vamos a profundizar. Y hay una tercera duda de Pamela Tapia que la dejó planteada respecto a una persona que introduce documentos falsos en una demanda por pensión de alimentos. ¿Qué puede hacer ella en ese caso? Mira, la verdad es que la pregunta es súper importante y no la habíamos tocado en el programa. No. Y la ley de pensiones alimenticias, la ley se llama Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensión Alimenticia, el nombre ya es terrible. Sí, abandono de familia. Sí, establece en un artículo que da lo mismo el número,
que cuando que el alimentante, sea el marido, sea el papá, sea la mamá, tiene que hacer una declaración jurada de patrimonio, ¿ya? Okay. Es decir, sí, acompañar la liquidación de sueldo, acompañar las rentas que tenga, todos los documentos. Todo lo que tenga. Si no tiene documentos con que acreditarlo, tiene que hacer una declaración jurada. Pero perdón, en ese patrimonio incluye lo que tienes y lo que por debes. ejemplo, lo que debes también. El patrimonio siempre es lo que tengo y lo que debo, Okay. ¿ya? Porque en definitiva tengo que contabilizar efectivamente qué es lo que efectivamente tengo, porque si pago todas mis deudas y tengo nada, entonces estoy con un patrimonio... Porque además puede que tengas varias cosas, pero todo a crédito. Pero también, ojo, Claro. que también se toma en cuenta que si uno tiene mucha capacidad crediticia o alguna capacidad crediticia es porque tengo bienes para responder, porque las instituciones bancarias y financieras no dan préstamos, sino es con... Se hace esta declaración jurada, luego... Se hace esta declaración jurada. Y la ley contempla que si yo miento, si yo falsifico los documentos, si yo en el fondo trato de perjudicar y de aparecer más pobre para perjudicar a los Que es un hijos, clásico. que es un clásico porque las separaciones siempre empobrecen, entonces yo cometo un delito. Y es súper importante porque tiene hasta sanción de cárcel, hablando en términos más simples. O sea, si yo miento en un juicio de alimentos y digo que soy más pobre de lo que en verdad soy, puedo ir a la cárcel por hasta 3 años. O sea, la verdad es que es súper importante. Y es más importante aún que el hecho que no solo yo, si miento para dar una menor cantidad de plata a mis hijos, miento, sino cualquier persona que me ayude a mentir. Esa también tiene una sanción penal. Por lo tanto, es súper importante que al momento de que la persona demande la pensión alimenticia, pida que en el tribunal se haga la declaración jurada de patrimonio, porque si yo en el juicio logro determinar que mintió, entonces tengo acciones legales para sancionar o para devolver el patrimonio que haya salido fraudulentamente del patrimonio del marido, a volverlo para que ese sí se tome en cuenta al momento de fijar la pensión. En este caso se usan las redes sociales, por ejemplo, yo he escuchado casos de que se utiliza Facebook para pesquisar o indagar los bienes que tenga el supuesto hombre que abandona la familia, como se dice en el marco de la ley. ¿Es válido esto? Por ejemplo, ejemplos, Facebook de alguien con una camioneta, Facebook de alguien con casas, bienes, etcétera. Eso forma parte de pruebas que pueden llegar a cambiar o modificar la pensión alimenticia, la resolución. A ver, todo suma, ¿ya? A ver, los jueces de familia fallan, según dice la ley, según la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Es la experiencia que hayamos tenido, lo obvio, las lógicas. O sea, si yo veo que una persona se va todos los años de viaje a Disney o al Caribe, claro, no puedo presumir que esa persona es pobre o que está pasando hambre. En el fondo, si yo logro acreditar que tiene fotos en Facebook de sus últimos viajes a Brasil, claro, a Punta Cana, probablemente, aunque no acredite efectivamente la cantidad de plata, sí el juez va a poder decir, bueno, si este señor viaja, si este señor tiene como para pagar un hotel que normalmente no son tan baratos en esos lugares, entonces, bueno, puedo pensar que efectivamente tiene plata para pagar la pensión. Aplica criterio. Solo la prueba de Facebook no es nada, porque también puedo decir, ¿sabes qué? La camioneta no era mía, o me invitaron de viaje. He escuchado casos que sí, he escuchado casos que sí ha pasado. ¿Y qué pasa en el caso de que, por ejemplo, este hombre, vamos a hablar que es un hombre, por ejemplo, suponiendo, le traspase sus bienes a la nueva pareja? Todo. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque si yo logro acreditar que el traspaso es a mi nueva pareja o a alguien muy relacionado conmigo, que el precio de la venta es ridículo o muy bajo, o todo esto, tengo una acción que se llama la acción pauliana, que es una acción que sí tengo que ejercer en un año desde que la venta se produce, en el fondo, desde que el traspaso se produce. Pero si logro acreditar que es en el marco de rebajar mi capacidad económica para disminuir la pensión alimenticia, puedo anular ese traspaso y vuelve el bien al patrimonio del papá o del marido en este caso. Y además está la sensación en el tribunal. La sana crítica también se maneja por emociones, por cómo me parece que actúa esta persona. ¿Ya? Y ahí también se puede producir un repudio que finalmente se traduzca en un fallo más importante. Independientemente de la fecha en la que se haya hecho esas transacciones. No, se tiene que ver en el momento en que... después de que se introdujo la demanda por paternidad, por pensión alimenticia. Tiene que ser... Los requisitos son que ya existiese una demanda de alimentos, que existiera una deuda por pensión alimenticia y que esto haya pasado en no más de un año. Ya.
Entonces, con esos requisitos yo puedo deshacer todo lo que fraudulentamente se haya hecho. ¿Qué pasa? Muy seguido, es muy común lamentablemente. Bueno, entonces al final para Pamela Tapia y todas las que están en una situación similar, hasta con cárcel podrían pagar si tratan de alterar, digamos, los documentos. Por eso es bien importante, porque de repente las personas como que van a un abogado y dejan todo en manos del abogado. Lo importante es que ellos también le entreguen la información, porque ellos saben muchas veces más que lo que podemos saber nosotros como abogados, es que mira, la verdad es que él tiene algo en la playa, que efectivamente tiene unos fonditos mutuos en alguna parte, así que entreguen la información para que se pueda investigar y así acreditar que efectivamente está falseando la información.